A veces los más terribles monstruos son aquellos que nosotros creamos. Tal parece ser el caso de los Tupilaq, uno de los demonios más peligrosos de los mitos inuit, criaturas creadas por el ser humano para infligir sufrimiento en otros. Se explica que son los Angakok, chamanes inuit, los que pueden dar vida a estos monstruos, creados mediante un ritual mágico en el que se deben reunir un montón de huesos animales o humanos y envolverlos en pieles de animales, junto con cabello, tendones y otras partes de diferentes cuerpos, básicamente recreando una abominación semejante al monstruo de Frankenstein. Y tal monstruo es creado con el objetivo de matar a alguien, debiendo ser liberado en la tierra donde se encuentra dicha persona, o también se le puede liberar en el agua y la criatura nadará hasta encontrarlo, siendo totalmente capaz de atacarlo por sorpresa si esta persona se encuentra flotando en el agua en un kayak. Este ritual mágico resulta ser más peligroso de lo que uno se imagina, porque si la criatura falla en su intento de asesinato, pues entonces se volverá contra su creador y buscará matarlo en su lugar. Diferentes relatos de la creación de un Tupilaq a veces cambian un poco el método de creación. En algunas ocasiones el chamán agrega una parte de su propio cuerpo a la criatura. En otros se explica que es necesario agregarle algo propio de la persona a matar, y en otros se explica que el chamán debe utilizar su propio aliento para animarlo. También se dice que uno no necesariamente debe ser un Angakok para darle vida, solo necesita conocer el ritual, contándose que uno podría crear un Tupilaq con el objetivo de protegerse de atacantes, aunque existen muy pocos casos de estas historias. El común resultado de esta amalgamación es el de un monstruo asesino con una específica persona en mente. El denominado Itkirpak es un ente descrito con dos formas distintas, una más aterradora que la otra. La primera lo representa como una bola de fuego carmesí que parpadea en el oeste sobre el mar. La otra lo presenta como una gigantesca mano flotante con una boca humana en cada punta de los dedos y una grotescamente grande sobre toda la palma. Esta criatura es tratada como un mal presagio, apareciendo antes de que ocurran terribles desastres si es que él no es la causa. Por ejemplo, se habla de que una vez un Itkirpak quemó la entrada de un tipo de casa llamado Kasgi, adentrándose y matando a un grupo de niños desobedientes. La historia explica que los atrapó y los arrastró afuera para comérselos, y cuando los adultos regresaron de sus labores, lograron ver al Itkirpak saltando sobre el hielo con su apariencia flameante, comprendiendo de inmediato que fue él el responsable por los asesinatos. Los adultos plantaron una trampa con cuchillas y lograron capturarlo y matarlo, explicándose que los Itkirpak poseen sexo, siendo masculino el que aparece en esta historia. Su pareja femenina no fue perseguida, y se relata que buscó vengarse de la aldea en diferentes ocasiones. He de decir que este es uno de los monstruos más perturbadores que he visto, y si tiene la capacidad de cubrirse en llamas, bueno, supongo que esto lo vuelve literalmente combustible para pesadillas. Los Choctaw son una de las tantas tribus que habitaban en América del Norte, particularmente en la región de Oklahoma, y poseían creencias de ciertas criaturas de sombra. El Nalusafalaya, traduciéndose como ser largo y negro, es una criatura generalmente descrita como humanoide, particularmente alto y delgado, de más de 2 metros de altura y completamente negro, poseyendo ojos pequeños, unas largas puntiagudas orejas y una larga puntiaguda nariz. También poseen manos alargadas, en especial por los dedos, que se presentan delgados y puntiagudos, más como si fuesen ramas que dedos.
Lo más terrorífico de este ser es que muchos lo tratan más como una sombra, moviéndose similar a una serpiente, creyéndose que puede fundirse con la oscuridad misma y pasar desapercibido mientras acecha a su víctima, soliendo atacar a niños que se pierden en las espesuras de los bosques, pero también soliendo tratar con cazadores. Se relata que son capaces de hablar con voces similares a la humana, emitiendo espeluznantes gritos durante las noches, llamando a los cazadores de la región, quienes en ocasiones pueden terminar inconscientes por el grito o si no, por verlo en persona. Esto es muy peligroso porque si uno se queda dormido frente a una Lusafalaya, será maldecido por la criatura, insertando una espina o astilla en su mano o pie, lo cual provocará que realice obras malvadas hacia los demás. El cazador en cuestión se encontrará en un estado mental el cual no le permitirá darse cuenta de lo que está haciendo, entrando en razón solo cuando las acciones malévolas ya fueron cometidas, por lo que el Nalusafalaya trae un nuevo tipo de terror a la escena, porque en lugar de asesinarte y devorarte, decide en su lugar atormentarte, al obligarte a arruinar tu propia vida mediante actos perversos en contra de tu conciencia, haciendo que te vuelvas tú el monstruo para el resto de la comunidad. Australia no es ajeno a horrendas criaturas, y definitivamente poseen un extenso número de candidatos. Uno de estos es conocido como Garcain, una horrenda criatura humanoide perteneciente a los bosques tropicales del norte de dicho país, describiéndosele de apariencia similar a la humana, pero poseyendo una buena cantidad de piel colgante entre sus brazos y piernas, las cuales le permite volar por los aires desde las ramas y copas de los árboles. De esta forma cae por sorpresa sobre sus víctimas y los envuelve por completo, asfixiándolos con sus pliegues de piel y devorándolos poco a poco. Se explica que son criaturas nocturnas, durmiendo bajo un montón de hojas durante el día, posiblemente usándolas como camuflaje, y por la noche salen a cazar, atacando a cualquier intruso en sus dominios, por lo que se muestran en cierta medida territoriales y poseen además un fuerte olor repulsivo que debe ayudarle en el momento de sus ataques para noquear a sus víctimas. La bestia conocida como Pao Xiao puede describirse en dos palabras: abstracta y perturbante. Es descrito como una criatura con cuerpo de cabra, pero poseyendo cabeza humana sin ojos y con dientes de tigre. Sus ojos se encuentran detrás de sus axilas, mientras que otros explican que es su boca la que se encuentra en esta área del cuerpo. Y por si esto fuera poco, también se explica que poseen manos humanas. Hablando de humanos, estos son la presa preferida del Pao Xiao, siendo esta una bestia con un hambre insaciable, contándose que eran capaces de comer una parte de su propio cuerpo si no consiguen una presa. Y por si la apariencia del monstruo no fuera lo suficientemente extraña, también se relata que los sonidos que produce recuerdan bastante a los sonidos de un bebé. Y viniendo de una bestia como esta, adorable sería con lo último que lo clasificaría. Estados Unidos podría considerarse el país de los críptidos, con cada estado poseyendo su propia criatura misteriosa, y puede que el más horripilante de todos sea el conocido como Snallygaster. Esta es una criatura quimérica, una mezcla entre pájaro y reptil, con los supuestos avistamientos surgiendo en el condado de Frederick durante el siglo XVIII, habiendo sido esta zona colonizada mayormente por inmigrantes alemanes, por lo que al principio la criatura era llamada el Schneller Geist, que se traduce del alemán como fantasma rápido. Sus descripciones son un poco inconsistentes en detalles, pero la forma general se mantiene. Era un monstruo de gran tamaño descrito como mitad reptil y mitad pájaro, capaz de volar y con garras como ganchos de acero, además de un pico metálico forrado con dientes afilados, ocasionalmente surgiéndole tentáculos parecidos a los de un pulpo y una larga cola reptiliana.
En posteriores años también se le atribuyó un único ojo de enorme tamaño en su cabeza, explicándose que es capaz de lanzarse silenciosamente desde el cielo para recoger y llevarse a sus víctimas, contándose que este busca succionarles la sangre, a veces utilizando sus tentáculos para absorberla. Por si esto fuera poco, se cuenta que emitía un horripilante chirrido, comparable al silbato de una locomotora, el cual despertaba el terror en los lugareños. En la mitología romaní existe una leyenda de que todas las enfermedades en el mundo fueron resultado de la unión entre un rey demonio y una reina hada. Un matrimonio forzado y abusivo por el propio rey demonio, con el cual concibieron 9 horrendos hijos, los propagadores de todas las enfermedades. El 9º hijo probablemente sea el más horripilante de todos. Llamado por Escoro, tal parece que su apariencia en parte se debe al elixir que el rey demonio obligó a la reina hada a tomar, la cual era una mezcla de pelo de gato, polvo de serpiente y pelo de sabueso infernal. Esta criatura es descrita como un pájaro con 4 cabezas de perro, 4 cabezas de gato y una serpiente en lugar de cola. Se explica que es hermafrodita, no necesitando pareja para reproducirse, lo cual lo volvía aún más peligroso, porque sus propios hijos son la peste bubónica, la cólera, la viruela y todas las pestilencias, epidemias y pandemias conocidas por la humanidad. Se explica que por Escoro habita en las profundidades subterráneas con su descendencia, y su aparición en la superficie, además de horripilante a la vista, presagía destrucción y pestilencia. Oculto en las higueras de los bosques de Australia, los Yaramayahu esperan a sus víctimas. Estas grotescas criaturas son descritas como bajas, de piel color roja y cubiertos de pelo, poseyendo una cabeza desproporcionadamente grande, pero su peor característica es que puede abrir su boca desdentada como una serpiente y tragarse entero a su presa, pudiendo devorar a personas más grandes que él con mucha facilidad. Los dedos de sus manos y pies poseen ventosas que les permiten escalar sin problemas los árboles del área, pero su físico los vuelve un lento caminante, siendo por esto que espera oculto en las ramas de los árboles, hasta que alguna desafortunada persona pase por debajo de este. Cuando esto ocurre, el Yaramayahu se lanza sobre su presa, pegando sus manos y pies sobre su cuerpo, no dejándose caer por nada y usando las ya mencionadas ventosas para drenarle la sangre. Lo que vuelve a esta criatura particularmente aterradora es que no mata a su víctima, solo le quita la suficiente sangre para desmayarlo, tras lo cual se lo traga vivo, comenzando siempre primero por la cabeza, y al terminar bebe algo de agua y se duerme una siesta. Cuando despierta, regurgita a su víctima, que casi siempre se encuentra todavía con vida, con lo cual se aconseja hacerse el muerto si es que uno quiere tener una chance de escapar, porque la criatura tiene más fuerza de la que aparenta, no podrás ganarle en combate. Se explica que le gusta pinchar con un palo o hacer cosquillas al cuerpo que acaba de vomitar, buscando ver si la persona sigue con vida. Si el cuerpo no reacciona, en algún momento pierde interés y se va a dormir. Es aquí que uno debe aprovechar y salir corriendo. El Yaramayahu no podrá seguirte el paso. Lo más horripilante de todo es cómo se reproducen, porque si te come y regurgita muchas veces, irás perdiendo tu tamaño y todo tu pelo, hasta que finalmente terminas con una forma baja y deforme. Efectivamente, ahora eres uno de ellos. Admito que en este caso mentí, porque es muy probable que hayas escuchado de esta criatura gracias a The Witcher 3, pero no tenía forma de hacer esta lista sin mencionar al Poroñez.
Este horrendo y peligroso ser es de hecho uno de los monstruos más deprimentes de todos, ya que estas criaturas surgían de bebés que habían muerto sin ser nombrados o que no fueron propiamente enterrados. Los Poronche eran considerados espíritus extremadamente poderosos, debido a que su potencial de vida aún se encontraba sin explorar, contándose que eran cambiaformas y tenían el poder de robar almas. Muchos los representan con la apariencia de fetos o bebés descompuestos, pero parece más común que apareciesen con la apariencia de misteriosas luces o directamente fuesen invisibles. La criatura estaría motivada solamente por odio, el odio de una vida que se le fue negada, siendo sus principales víctimas las madres de una comunidad, prefiriendo atacar a las embarazadas, posiblemente porque le recordase a la madre que le tiene tanto rencor. Por suerte se dice que existe una manera para detenerlos, y esta es otorgándoles un nombre. Si uno lo consigue, el alma del bebé podrá viajar en paz al otro mundo. En las regiones noroestes de América del Norte existe una unión de diferentes tribus aborígenes, las cuales, como se imaginarán, poseen su propia serie de creencias y misticismo. Entre los seres mitológicos contados en su folclore, el Baxbac Walanuxiwae es posiblemente el más aterrador a la vista. Su nombre puede traducirse alternativamente como caníbal en el extremo norte del mundo y el que primero comió hombre en la boca del río, y su apariencia es de pesadilla. Se le describe similar a un oso, con todo su cuerpo cubierto de bocas abiertas y ensangrentadas, emitiendo constantemente el sonido hap hap hap, come come come, reflejando su naturaleza glotona, siempre en búsqueda de humanos a los cuales devorar. Sorprendentemente se explica que posee un hogar propio, la cual está cubierta de corteza de cedro rojo, con un constante humo rojo saliendo de la chimenea. En dicho hogar habitan otras criaturas tan viles como él, como su esposa, Kominaga, y su esclavo, Kinkalala, quienes les sirven humanos como comida. También posee unos 4 pájaros ogros que le ayudan a cazar y alimentarse de las personas, explicándose que estas aves monstruosas son una extensión del mismo Baxbac Walanuxiwae. Estos son sus ojos y oídos, y nada puede esconderse de ellos. Esta criatura tiene un papel importante durante la ceremonia llamada Hamatsa, en donde personas representan al monstruo y sus aliados con máscaras ornamentadas que usan al bailar, y acorde a una leyenda, es de este monstruo que nacieron todos los mosquitos del mundo. Si hablamos de criaturas y bestias malditas relacionadas con el frío, la mitología inuit posee de sobra, siendo una de dichas criaturas el cómicamente vil Mahaja. Se relata que de vez en cuando, personas de estas regiones encuentran tiesos cadáveres congelados por el frío, lo cual no es tan extraño de que ocurra. Pero lo llamativo de estos cuerpos es que en sus rostros se encuentra una estática y espeluznante sonrisa, demostrando que la víctima murió en horrendas carcajadas. Estos son el resultado de los ataques de un Mahaja, una raza de malvadas criaturas humanoides descritos normalmente de cabello largo y negro, con una piel extremadamente blanca, similar al color de los páramos helados en los que viven. Sus ojos son también de color blanco, como si no poseyera alma alguna, y su más remarcable característica es que poseen largas garras puntiagudas, las cuales se cuenta que utiliza para provocarle cosquillas a las personas hasta que mueran. Debido a esto existe algo siniestro y a la vez cómico sobre esta criatura, porque sí, su método para asesinarte suena bastante infantil, pero cuando prestas atención a los detalles, te das cuenta de que esta criatura no te devora o algo así. Su motivación parece ser simplemente sádica, el placer de verte sufrir con espasmos de risa hasta que mueras congelado en la nieve, relatándose que durante todo el proceso el Mahaja se encontrará lanzando carcajada tras carcajada.
A pesar de esto, no son particularmente fuertes, por lo que solo atacan a personas que viajan en solitario, así que un simple método para evitar sus ataques es viajar con alguien, más aún cuando te adentres en los terrenos helados. La Yuki-onna es una especie de espectro femenino encontrado en mitos japoneses, un denominado yokai que aparece en las noches nevadas o en medio de las tormentas de nieve. Se le ha dado múltiples nombres, pero su más famoso es Yuki-onna, lo cual se traduce a mujer de nieve, siendo su apariencia la de una mujer humana sumamente pálida, al igual que hermosa, con cabellos largos y oscuros, así como unos ojos profundamente negros, siempre vestida por completo de blanco. No hay nada en su figura que necesariamente la revele como un espíritu de las nieves, no hasta que uno toque su piel y se dé cuenta de que su temperatura corporal es bajísima, demasiado, habiendo algunos que alegan que si uno las toca, éstas absorberán el calor de su cuerpo. Son definitivamente espíritus peligrosos. Si bien es cierto que no siempre lastiman a las personas, existen muchos relatos de Yuki-onna atacando humanos con un aliento congelante, algunos explicando que es de esta forma que ellas se alimentan de la fuerza vital de los vivos, succionándola directamente de la boca de los humanos con un aliento helado. A pesar de este comportamiento, relatos de humanos casándose con estos espíritus abundan, un escenario que es bastante común de encontrar en relatos japoneses, el del humano casándose con un espíritu sin conocer la verdadera naturaleza de su prometida. Normalmente estos relatos terminan en desgracia una vez que el esposo descubre que su mujer es una Yuki-onna, a veces con ella huyendo al transformarse en neblina. Este es uno de los espíritus más conocidos en Japón, y dependiendo de la prefectura japonesa, su relato puede cambiar en algunos detalles. Por ejemplo, algunos explican que esta es el fantasma de una mujer que murió en una tormenta de nieve, y que ahora está condenada a vagar entre los vivos de tormenta en tormenta. Mientras, en la prefectura de Yamagata, relatan que esta es una princesa lunar que fue expulsada del mundo celestial y que descendió bailando junto con la nieve. Pero sea cual fuese la verdadera identidad de la Yuki-onna, su fama no puede ser negada, siendo uno de los yokai más famosos. Se dice que muy al norte del Ártico, en una misteriosa tierra rodeada de magia ilusoria, habita una extraña raza de criaturas humanoides conocidos como los Igirite. Acorde al folclore inuit, esta es una raza de cambiaformas, seres con la capacidad de adquirir la apariencia de otros seres. En este caso, los Igirite pueden tomar la forma de cualquier animal, aunque acostumbran mucho a turnarse en un reno llamado caribú. Lo único que revela la verdadera identidad de un Igirite transformado son sus ojos, los cuales siempre se mantendrán rojos. En su forma humanoide poseen un rostro bastante perturbante de contemplar, ya que se explica que tanto la boca como los ojos se encuentran de costado. Diferentes historias afirman que son criaturas malévolas que secuestran niños humanos por razones desconocidas. Pero a la vez existen algunos que proclaman que son seres incomprendidos, que en realidad no le hacen daño a nadie y poseen un sentido del honor, acostumbrando a ayudar a viajeros perdidos. Sea cual sea la versión que tomes, los Igirite son de evitar que los humanos los encuentren, siendo la razón por la cual utilizan su magia para borrar los recuerdos de quienes se hayan topado con uno. Además, su hogar está protegido por una poderosa magia desorientadora, creando todo tipo de ilusiones y espejismos, y se dice que estos se encuentran conectados con el otro mundo, algunos creyendo que es de ahí de donde provienen. En Turquía, más precisamente en el pueblo de Kamlika, distrito tracio de Kesan, se celebra una fiesta similar a Halloween llamada la Noche de Bokuk, donde los lugareños se visten con sábanas blancas y se pintan las caras para repartir sustos. Bokuk es una palabra que se usa en la región de Tracia para representar la noche del invierno más larga y cruel, que se cree que cae el 6 de enero, y es durante esta noche que también se cree que ocurre el llamado despertar del Bokuk, donde los espíritus malvados del mundo supernatural invaden el mundo mortal.
El peor de estos espectros son las llamadas brujas de Bokuk, las cuales se presentan como figuras fantasmales que deambulan por la noche, metiéndose en los establos para amamantarse de las cabras madres que acaban de tener terneros, repitiéndose lo mismo con las vacas. Si bien esto suena a una broma bastante inocente, el problema con este acto es que dichas cabras y vacas se ven incapaces de seguir produciendo leche, lo cual puede traer grandes problemas a las familias dueñas de dichos animales. Pero lo que es más aterrador es que se dice que son de provocar que personas se pierdan en medio de las nevadas y estas nunca más vuelven a ser vistas, siendo por todo esto que es importante preparar mucho postre de calabaza. Así es, también existe cierta conexión con la calabaza en esta festividad, el cual se explica que es el favorito de las brujas de Bokuk. Si uno deja dicho postre en el techo del granero, las brujas se distraerán de los males que quieran provocar y una vez satisfechas, se irán. Así que supongo que uno nunca debe subestimar el poder de un buen postre de calabaza. No todas las criaturas en esta lista deben ser monstruos depredadores o espíritus malévolos. Algunas de estas apariciones de las nieves pueden ser bastante benevolentes. Tal es el caso de los Nisse. Estos son duendes de cuentos populares escandinavos, asociados fuertemente con el invierno, acostumbrándose a describírseles con estaturas bajas, como de menos de 80 centímetros de altura, normalmente vestidos como granjeros y con barbas blancas. Estos habitan a menudo en los túmulos cerca de las granjas, con la tradición explicando que estos son los espíritus de los primeros dueños de la granja en cuestión. Estos se presentan como amables y benévolos, ocupándose de las tareas del hogar y protegiendo a los animales y a los habitantes del mal y desgracias, a veces incluso ayudando a que las cosechas sean abundantes. Aunque, por supuesto, si no se le respeta o se le trata mal, el Nisse puede acabar marchándose para siempre. Estos poseen ciertos poderes mágicos, normalmente la capacidad de hacerse invisibles o de cambiar de forma. En general estamos tratando con magia ilusoria, y como pueden estar sospechando, este concepto de duende, así como similares, terminaron influenciando y mezclándose con la Navidad cristiana, creando al concepto del ayudante de San Nicolás. El Nikur es el caballo de agua de las tierras de Islandia, habitando en estanques, lagos, ríos e incluso el mar. Este es un cambiaformas, pero su apariencia más usada y representativa es su figura de caballo, presentándose generalmente de color gris y negro con las pezuñas invertidas. La melena puede ser de otro color y el cuello suele ser corto. Estas son criaturas maliciosas y crueles, buscando engañar a las personas al mostrarse como corceles mansos y amigables, pero cualquier desafortunado que los monte se encontrará pegado a la espalda del Nikur, lo cual prácticamente ha sellado su destino, porque el Nikur galopará salvajemente hacia el cuerpo de agua más cercano, sumergiéndose con el jinete y ahogándolo, creyéndose que después de esto los devora. Nikurs también son famosos por romper el hielo en los lagos para ahogar a las personas que se encuentran pescando, contándose que el estruendo de las capas de hielo al romperse es el relincho del Nikur. A pesar del inminente peligro que ejercen, también se dice que uno puede montarlos siempre en cuando no haya agua a la vista, lo cual personalmente suena como una peligrosa apuesta. Pero incluso se explica que uno puede llegar a capturarlos y obligarlos a trabajar en sus granjas, siendo poderosos potros para el trabajo físico, aunque siempre recuerden que estos siguen siendo muy peligrosos. Su principal miedo y debilidad es el fuego, pudiéndose utilizar las fogatas y el humo para ahuyentarlos del lago en el cual habiten. Pamola es un legendario espíritu de la mitología Abenaki, explicándose que él es quien provoca el clima frío de la región o bien puede manipularlo. Se dice que habita en la cima de Katahdin, la montaña más alta en Maine, y algunos lo tratan como la deidad del trueno y protector de la montaña.
La gente de Penobscot lo describe con la cabeza de un alce, el cuerpo de un hombre y las alas y pies de águila, siendo muy temido y respetado, ya que existen diferentes historias donde se le ha descrito como un devorador de humanos, además de acostumbrar a capturar y aprisionar personas. Aunque, a la vez, en algunos relatos se explica que los cautivos eran tratados con lujos y vivían felizmente, siempre en cuando no rompieran las normas impuestas por Pamola. Pero si bien estas historias se le dan a este espíritu una naturaleza más dual, era más que nada reconocido por ser una criatura colérica, no gustándole la presencia humana en sus terrenos, siendo esta una de las principales razones por la cual escalar la montaña era considerado tabú. Es exactamente como el naturalista y escritor norteamericano Henry David Thoreau escribió durante su exploración en el agosto de 1846, que Pamola siempre está enojado con aquellos que suben a la cima de K'than. Relatos inuit nos hablan que hace mucho tiempo atrás, una raza de osos polares gigantes habitó las tierras heladas del Ártico, tan grandes que un Nanurluk nadando podía ser confundido con un iceberg, y lo que es más, como eran cazadores habilidosos, atrapaban y devoraban todo lo que encontraban, lo cual incluía desde morsas a ballenas, probablemente orcas. Además de su enorme tamaño y fuerza, su espeso pelaje cubierto de hielo actuaba como una poderosa armadura, lo cual lo volvía una gran amenaza para los nativos, ya que estos también acostumbraban a cazar humanos, siendo sumamente rápidos y prefiriendo tragarse al humano entero sin masticar. A pesar de esto, eran tratados más como espíritus que como animales, siendo posible que un Angakuk, algo similar a un chamán, buscara controlar a uno, lo cual no es una tarea fácil y fallar resultaría en el enfurecimiento del espíritu. A pesar de todo, tampoco eran invencibles. Un relato nos cuenta que dos valientes cazadores se encontraban cazando en su canoa cuando fueron perseguidos por un Nanurluk, con ambos logrando llegar a la orilla y aprovechando la altura para atacar a los ojos de la bestia, cegándola y combatiéndola hasta su muerte. Los hombres no se atrevieron a comer la carne, porque comer la carne de una criatura sobrenatural seguramente traería consecuencias, lo cual sospecho que habrá sido una decisión bastante sabia, y a la vez tampoco querían dejar el cuerpo allí por miedo a que resucitara, así que, en solución, decidieron cortarlo en pedazos, y cuando abrieron el estómago de la bestia, varios cráneos humanos cayeron sobre el hielo, porque el monstruo había estado cazando gente y comiéndose sus cabezas. En la mitología letona, Lausk, traduciéndose su nombre como escarcha o helado, se trata de un espíritu de la naturaleza, nada menos que la personificación del frío mismo. Se dice que viste con la piel de distintos animales y lleva siempre consigo una gran hacha dorada o de plata, creyéndose que cuando la helada de los vientos fríos es particularmente fuerte, Lausk la utiliza para partir la tierra. Dicha herramienta se presenta como su más grande característica, diciéndose que cuando la rama de un árbol se rompe repentinamente por el frío, es debido a que Lausk está preparando su hacha. Además de esto, posee las raras costumbres de utilizar dicha arma para verificar la integridad estructural de los edificios, y también usándola para pellizcar la nariz y las mejillas de las personas dentro de las casas mientras duermen. A través de esta acción se cree que causa entumecimiento, y no, en verdad no sé por qué haría algo así. En las tierras del norte, el frío es un constante enemigo a combatir, el cual se vuelve especialmente cruel y despiadado durante los más crudos inviernos. No es ninguna sorpresa que monstruos que personifiquen este frío abunden en los diferentes pueblos aborígenes de América del Norte, siendo el Cheno uno de estos horrendos monstruos. Estos son descritos como terribles gigantes de hielo de la mitología Wabanaki. Con formas humanoides, estos se muestran demacrados, altas figuras delgadas, producto de la inanición, ya que estos también representan el hambre que surge durante esta época, y esta criatura posee semejanzas con el famoso Wendigo. Los Cheno alguna vez fueron humanos, pero estos terminaron mutando en un Cheno por dos posibles métodos,
El primero sería ser poseído por un espíritu maligno y el segundo sería cometer algún tabú imperdonable, el cual literalmente congela su corazón y provoca que su cuerpo se corrompa. Los ejemplos de un tabú tan horrible incluyen el negar deliberadamente los alimentos a las personas hambrientas que están suplicando por un poco de comida y el comer carne humana. El canibalismo es un tema recurrente en las leyendas de varios grupos nativos de América del Norte, claramente resultado de la crueldad de estos inviernos. Debido a esto, muchas leyendas de monstruos productos del canibalismo existen, como lo es el ya mencionado Wendigo. Pero a diferencia de los Wendigo, un Chenó puede recuperar su forma humana, aunque esto es sumamente raro de que ocurra. Generalmente, cuando una persona se transforma, muere como un Chenó. En el folclore brasileño podemos encontrar a una peculiar criatura mitológica, probablemente herencia de mitos portugueses, llamado sencillamente mula sin cabeza, porque eso es precisamente lo que es, una mula sobrenatural con llamas surgiéndole del cuello como reemplazo por su cabeza perdida. Acorde al mito, este espectro en realidad es un humano, el cual, tras recibir una maldición, ahora se ve obligado a transformarse en esta criatura, variando la noche en la cual se transforma según la versión del relato. Una vez transformado, la mula galopará por la noche, anunciando su presencia al provocar un espantoso ruido con sus pisadas, además de ser capaz de rebuznar con un tono tan alto que es escuchado a kilómetros a la redonda. Normalmente se explica que fue una mujer quien fue maldecida por los pecados carnales que había cometido, a menudo relatándose que se trataba de la concubina de un sacerdote católico quienes realizaron el sacrilegio de tener sexo en una iglesia, y por ello Dios la maldijo a convertirse en las noches en esta criatura monstruosa y al sacerdote en otra. Este es un monstruo recomendable de eludir, ya que siempre se encontrará enfurecido, siendo aún más peligroso para las mujeres, porque se dice que es capaz de transmitir su maldición a otras. En los mitos mapuche podemos encontrar al Cherufe, una criatura antropomórfica hecha de roca ardiente y lava, un gigante que parece un volcán andante, tan terrible en apariencia como en conducta, ya que se dice que es un devorador de humanos. Acorde a las leyendas, el Cherufe habita en el propio magma de la tierra, donde encontraría el calor necesario para vivir. Se dice que es capaz de invocar piedras ardientes del cielo, las cuales descienden desde las alturas del volcán en el cual habite, cayendo en la tierra y volviéndose una especie de piedra rojiza, la cual algunos creen que es mágica. Con sus poderes y temperamento, se cree que el Cherufe es responsable de iniciar incendios en los bosques, causando la muerte a cientos de animales y personas por igual. Se relata que la única forma de calmarlo era entregándole periódicamente en sacrificio una joven virgen, la cual el monstruo consumiría. El mismo trato era realizado si los lugareños deseaban conseguir sus favores, contándose que tras consumir la carne de sus ofrendas, al Cherufe le gustaba incendiar sus cabezas y arrojarlas a las afueras de su hogar volcánico, pudiendo luego ser encontradas por los lugareños cuando recorrían la zona. La criatura conocida como Yelksu es una bestia de relatos vascos, supuestamente habitando en las cavernas y pozos de Gernika, de los cuales se remarca un pozo en Navarrismendi y un pozo de Busturia. Normalmente son representados como un extraño pájaro, aunque también existen versiones donde le dan una figura más humana. Como pájaro, este siempre se encontrará exhalando fuego por la boca, siendo esta su característica más distintiva, volviéndolo fácil de avistar por las noches. Si bien sus apariciones son repentinas y aterradoras, un Yelksu no es de naturaleza malvada, aunque sí es cierto que le gusta gastar bromas a las personas, y estas a veces pueden ir muy lejos. Muchas veces son de provocar que la gente se pierda en medio de la noche oscura, lo cual puede terminar muy mal si el pájaro los deja cerca de un acantilado. Cerca de Bermeo, este es conocido como Idiksu o Iritsu, manifestándose como un pequeño cerdo.
En este caso, le gusta llevar a las personas a una persecución que dura toda la noche, solo para que terminen en el exacto lugar donde comenzaron, exhaustos y con las manos vacías. Los calcotauros son un par de monstruosos toros de los mitos griegos, conectados directamente con la historia de Jasón y el vellocino de oro. Se les describe como dos inmensos toros caracterizados por sus pezuñas y boca de bronce, siendo capaces de exhalar fuego para calcinar a todo lo que se coloque enfrente de ellos. Acorde a las palabras de Apolonio, el rey Eetes le promete a Jasón el vellocino de oro si consigue tomar a los calcotauros y utilizarlos para arar un campo, con Jasón aceptando el desafío. Este se enfrentó a ambos animales y logró sobrevivir a sus ardientes llamas gracias a una poción mágica protectora que había tomado, consiguiendo de esta forma arar el campo tal como el rey le había pedido y luego liberando al par de toros. Dicha pócima fue un regalo por parte de la hechicera Medea, hija única del propio rey Eetes, quien se había enamorado perdidamente de Jasón. También se explica que estos dos toros fueron un obsequio entregado al rey Eetes por el mismo dios griego de la forja, Hefaistos, relatándose que esta deidad forjó a dichos animales, lo cual los volvería uno de los tantos autómatas que Hefaistos había creado. Las sagas de Nard son una serie de cuentos originarios del norte del Cáucaso. Estos relatos forman parte de la mitología básica de los grupos étnicos de la zona, en la cual están escritos una serie de diferentes héroes regionales, siendo Soslan o Sosrico uno de sus más famosos, teniendo ciertas semejanzas con Aquiles, ya que se explica que cuando este nació, su madre lo hizo sumergir en fuego mágico. El proceso lo volvió inmortal e invulnerable, pero por desgracia, las tenazas del herrero lo sujetaron por las rodillas, las cuales se convirtieron en su único punto débil. Se relata que después de muchas aventuras, Soslan finalmente fue derrotado por el celoso Sirdon, quien, consciente de la debilidad del héroe, incitó a un grupo de demonios a disparar sus flechas desde debajo de la tierra, derribando al caballo en el cual Soslan se encontraba. Una vez en el suelo, Sirdon invocó al enigmático Barkatzi-Kal, también conocida simplemente como la Rueda Cortante. La rueda era una especie de máquina pensante, un autómata inteligente y malévolo que tomaba la forma de una rueda de metal afilada con dientes de acero, y las llamas brotaban de ella. Descendió girando en sí misma desde los cielos, incendiando llanuras y bosques mientras avanzaba precipitadamente hacia el Mar Negro. Solo los abedules lograron evitar la ira de la rueda en llamas. Soslan logró prepararse, persiguiendo y capturando a la rueda, pero al final esta se le escapó de las garras, cortándole las rodillas y matando al héroe legendario. Los familiares de Soslan serían los encargados de enterrarlo y vengarlo, logrando empalar a Sirdon y partiendo la rueda por la mitad. La naturaleza de esta criatura, si es que podemos llamarla así, es muy misteriosa y no se encuentra bien definida sus orígenes. En algunas versiones de la muerte de Soslan, es la hija del sol quien envía a la rueda para matarlo, lo cual tiene bastante sentido, ya que algunos creen que esta puede tener su origen como un símbolo solar o como un accesorio en los rituales del solsticio. Se relata que en las llanuras de Strigvik, Países Bajos, puede ser visto por las noches una figura humana cubierta en llamas. Se trata de un pastor de ovejas condenado a un terrible destino, explicándose que antes de que cayera esta maldición, este era un simple pastor llamado Ward, pero que en un día de calor insoportable, Ward decidió recostarse en la sombra de un árbol, dejando que sus ovejas pastaran en el área frente a él. Mientras descansaba, repentinamente un jinete pasó por su lado con bastante prisa, levantando una cortina de polvo, lo cual molestó a Ward. Pero cuando el polvo se disipó, vio que al jinete se le había caído un gran saco de cuero negro, el cual estaba repleto con monedas de oro. Ward era famoso por ser muy codicioso y tacaño, por lo que no perdió el tiempo y enterró la bolsa, tras lo cual fingió estar dormido.
Cuando el jinete volvió al árbol y tras despertar a Ward, le preguntó si no había visto su bolsa, a lo cual el pastor negó haberla visto. El jinete no estaba convencido, insistió que él era el único que estaba por la zona, por lo que debió haber encontrado su bolsa. Tras discutir y discutir, Ward perdió la paciencia y juró por Dios que si mentía, entonces ardería por toda la eternidad. El jinete tampoco le creyó e intentó registrarlo, lo cual provocó que el pastor estallara de rabia, saltando sobre el hombre y estrangulándolo hasta matarlo. Cuando Ward se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. De repente, el pastor se cubrió en llamas y un intenso dolor lo llenó por completo. Pero para su sorpresa, no murió. De hecho, tampoco se quemaba, solo sufría con el calor del fuego inconsumible que ahora le rodeaba por completo. Desde entonces se dice que el pastor en llamas puede ser visto por la noche, caminando sin rumbo y gritando de dolor. En el antiguo texto chino, Shanghai Xin, se recopilan un montón de historias y mitos clásicos de estas tierras, donde se encuentra escrito lo siguiente: hay personas y bestias en el sur que comen fuego. Su país está cerca de Heikunlun. Las personas allí comen carbones y las bestias que comen fuego también se conocen como calamidades. Aquí se menciona al Huodou, una bestia legendaria originaria de los pueblos del sur de China. Se le describe con la apariencia de un enorme perro negro, cubierto en llamas y capaz de exhalar fuego por la boca. Se dice que a donde fuese, incendios serían levantados, por lo que los antiguos chinos lo veían como una señal de desgracias y desastres, un demonio que debía ser evitado a toda costa. La parte más peculiar de este mito era la manera en la cual un Huodou era concebido, ya que para lograr esto, una perra preñada debía ser golpeada por un pequeño fragmento de un meteorito en un día especial, tras lo cual ésta terminaría dando a luz a un Huodou. El Boitatá es una entidad de la mitología de las tribus tupi-guaraníes, una enorme serpiente con cientos de ojos en su cuerpo y hecha de puro fuego. Habita en el Amazonas y algunos creen que es la personificación del fuego nocturno, un extraño fenómeno no tan raro de encontrar en la selva amazónica, donde se dice que puede verse figuras en llamas flotando durante la noche. Otros mitos cuentan que esta alguna vez fue una serpiente gigante, la cual habitaba en una caverna sembrada con la más impenetrable oscuridad, con esta siendo la única capaz de ver sin problemas en medio de estas tinieblas. La serpiente se aprovechó de su ventaja y comenzó a atacar a todos los animales y personas en la oscuridad, devorando la parte que más le encantaba, los ojos. Se explica que tras haber devorado a tantos ojos, la luz capturada por estos fue liberada repentinamente en las propias pupilas de la serpiente, volviéndolas tan brillantes como dos soles, con su cuerpo cubriéndose con un fuego incapaz de apagarse. Ahora, cualquiera fuese su historia de origen, se explica que el Boitatá atacará a cualquier persona que perjudique al bosque o a sus animales, acostumbrando a devorar los ojos de sus víctimas, contándose que si uno quiere salvarse en su encuentro, lo mejor es quedarse estático, sin respirar y con los ojos cerrados, debiendo esperar a que la serpiente pierda interés y se vaya. En los mitos japoneses existe una clase de subespecie de yokai, conocidos como Hinotoma, bola de fuego, los cuales se presentan como cabezas humanas voladoras cubiertas en llamas. Ubagabi es uno de estos yokai. Se manifiesta como la cabeza de una mujer mayor prendida a fuego, muchas veces apareciendo durante las noches de lluvia cerca de las orillas de los ríos. Se explica que estos yokai son creados a partir del fantasma de una anciana que fue atrapada robando el aceite de un santuario o templo, muriendo de la vergüenza, con algunas veces aclarándose que éstas murieron al suicidarse. Como espíritus, estas se dedican a volar largas distancias a muy altas velocidades, a veces chocándose o rozando con el hombro de alguna persona. Dichas personas terminarán muriendo de alguna manera dentro de 3 años, a no ser que uno sea lo suficientemente rápido como para gritar "Aburasashi, ladrón de aceite",
debiendo ser gritado justo antes de que la Ubagabi llegue a impactar con él o ella. El yokai, al escuchar estas palabras, simplemente se desvanecerá. Al parecer, la vergüenza es algo que no desaparece ni con la muerte. El Banaspati es una misteriosa entidad propia de los mitos de Indonesia. Este es descrito con una apariencia humanoide, de piel roja y cuernos afilados, además de encontrarse cubierto en llamas. En otros relatos se le describe como un cráneo flotante prendido fuego, si es que directamente no se le representa como una bola de fuego flotante. Se sabe que aparecen en lugares oscuros, como bosques o campos, acostumbrando a columpiarse en los árboles y a asustar a las personas que pasan, creyéndose que el Banaspati se alimenta de la ira y las emociones negativas de sus víctimas. Se aconseja mantenerse alejado de él, ya que este es un espectro muy peligroso, pudiendo arrojar llamaradas y quemar todo lo que le rodea. Algunas personas creen que el avistamiento de un Banaspati es el resultado de Santet, magia dañina, enviada por un humano para dañar a otros, existiendo avistamientos de este espíritu hasta el día de hoy. El Vetala, también conocido como Baital, es una raza vampírica divina mencionada por primera vez en el libro tibetano de los muertos, siendo descritos como seres mitad hombre y mitad murciélago. A veces son representados sosteniendo copas hechas de cráneos humanos y bebiendo de estas llenas de sangre humana. Estos seres son tan horribles que incluso el atreverse a mirarlos provocará que a uno le invada un inmenso terror, debilitándose y mareándose, llegando incluso a desmayarse. Estas eran criaturas tan temidas que a algunos les ofrecían sacrificios humanos, a los cuales el Vetala devoraba con gusto. Una de sus más características costumbres es que pasaban una buena parte del tiempo colgados boca abajo de los árboles en la selva, generalmente manteniéndose cerca de cementerios, teniendo poderes de posesión y siendo capaces de animar cadáveres para que cumplan sus órdenes. Acorde a las historias, estos seres existen en la mitad de entre los reinos de la vida y la muerte, teniendo la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro, siendo por este conocimiento ilimitado que son invaluables para los hechiceros, quienes a menudo buscan capturarlos y esclavizarlos, una tarea para nada fácil y extremadamente peligrosa. A pesar de todo esto, no son criaturas sin mente, existiendo alguna que otra historia donde son capaces de comunicarse con humanos y hasta brindarles consejos y ayuda. ¿Qué ganaría un ser como este al ayudar a un humano? Es difícil de responder, pero uno siempre debe estar con la guardia alta cuando interactúa con un Vetala. La mitología eslava no es ajena a monstruos horripilantes y fantasmas vengativos, pero de entre toda la gama de diferentes criaturas que conforma su bestiario de pesadillas, pocos son comparables a la rareza de los Veskost. Estos son criaturas vampíricas muy únicas, ya que son descritas con un cuerpo sin huesos, asemejándose a una bolsa carnosa, algo que a simple vista claramente le falta un esqueleto. Estos vampiros se alimentan de sangre, llenándose como un globo de agua mientras se alimentan. El factor de carecer de huesos es algo fundamental para la manera en que invaden las casas de las personas, porque un Veskost parecido a un pulpo puede forzar su cuerpo a atravesar pequeñas grietas o agujeros, lo que le permite traspasar cualquier puerta cerrada y a veces acostumbran a esperar debajo de la cama. La manera en la cual succionan la sangre es gracias a unos dientes cartilaginosos que funcionan tan bien como los colmillos de cualquier otro vampiro. El Dirk-Du es una especie de espectro vampírico de mitos irlandeses que ha sido mencionado y temido desde los días previos al cristianismo. Estas antiguas criaturas han sido descritas como mujeres de una alta hermosura, pero a la vez muy pálidas. Pueden ser vistas paseándose sin rumbo por los cementerios durante la noche, utilizando su belleza para atraer a los hombres y besarlos directo en la boca, contándose que es mediante este beso que drenan a sus víctimas de su propia sangre. Se explica que la única forma para detener a un Dirk-Du es encontrando su tumba y erigir un túmulo encima de esta,
atrapándola debajo, lo cual implica que no son destruidas, solo son retenidas. Es de esta forma que se relata sobre uno de los Dirk-du más famosos de Irlanda, que se encuentra enterrado debajo de un árbol, pero que unas 4 veces al año es capaz de escapar de su tumba y alimentarse de los vivos. El llamado Asam-bosam es una criatura vampírica africana que aterroriza a los lugareños del sur de Ghana, en Togo, y a lo largo de la Costa de Marfil. Si bien son raros los encuentros con esta criatura, son descritos con apariencia humanoide, llevando unas especies de ganchos de hierro en lugar de manos y pies. Su método de caza es sentarse pacientemente en un árbol y esperar a que algún desafortunado pase directamente por debajo de él. Cuando esto sucede, el Asam-bosam usará sus ganchos para atrapar a su presa, llevarla a su altura y drenarla de toda su sangre. Ahora, cuando se ve incapaz de atrapar una presa, se aventura a ir al pueblo más cercano por la noche, donde entrará en alguno de los hogares y beberá de la sangre de alguna persona dormida directo de su pulgar. Afortunadamente, el sacrificio regular de una cabra con el derramamiento de su sangre en el suelo es suficiente como para mantenerlo ocupado y satisfecho como para no cazar dentro del pueblo. Los Danak son una antigua especie vampírica propia de las islas Filipinas, tan antiguas como las propias islas. Se relata que hace mucho tiempo atrás, los Danak coexistían con la humanidad, mostrándose como simples vecinos no muy distintos a cualquier otro ser humano. Inclusive son acreditados como los primeros en cultivar la planta taro en dichas islas. Pero mucho me temo que esta paz fue destruida una vez que los Danak despertaron su naturaleza vampírica. Según el relato, después de muchos años de vivir en comunidad, un día una mujer humana se cortó el dedo mientras trabajaba, y un Danak amablemente se ofreció a limpiar la herida. Al hacerlo, terminó probando la sangre de la mujer, dándose cuenta de que disfrutaba muchísimo de este sabor, al punto donde fue incapaz de detenerse, atacando a la mujer y drenándola de toda su sangre. No hay muchas explicaciones de cómo esto terminó expandiéndose al resto de los Danak, pero desde entonces toda la raza continuó su práctica vampírica, con lo cual la historia parece contarnos que los Danak siempre tuvieron esta naturaleza dormida. Puede que incluso fuesen inconscientes de esta, pero sea como fuese, ahora nada de eso importa, porque si uno quiere seguir con vida, deberá alejarse lo más posible de todo Danak. La tradición gitana de Serbia habla de un espectro vampírico llamado mulo, palabra que parece significar el que está muerto. Se dice que cuando una persona muere por causas no naturales o ésta nunca recibió los ritos funerarios adecuados, ésta se levantará de la tumba como un mulo. Estos son descritos vistiendo ropas blancas, con el cabello llegándoles hasta los pies, idénticos a como se veían en vida, excepto por una rareza física la cual varía según el relato. Puede ser desde la falta de un particular dedo a una parte animal unida a su cuerpo, o incluso cabello rojo fuego. El mulo se caracteriza por acosar a las personas que no le agradaron en vida, atacando a sus presas tanto de día como de noche, generalmente prefiriendo estrangularlas hasta la muerte y luego dedicándose a beber toda su sangre. Se explica que poseen poderes para cambiar de forma, pudiendo tornarse en un caballo o en un carnero, a la vez que pueden hacerse invisibles a voluntad, por lo que son muy peligrosos, pero no invencibles. Uno puede herirlo de gravedad con métodos normales, pero se aconseja tenderle una trampa usando un huevo, ya que a estos les encanta el sabor de este alimento. Simplemente se debe dejar uno como cebo y el mulo, probablemente sospechando de esta comida, se tornará invisible. Pero es en el momento donde el huevo desaparece que uno debe abrir fuego, con lo cual puede que consigas herirlo. Y si eso ocurre, uno deberá seguir su rastro hasta hallar su tumba donde habrá vuelto para descansar, tras lo cual uno deberá cortarle los dedos de los pies y ensartarle un clavo o estaca en el cuello para matarlo definitivamente.
En Rumanía podemos encontrarnos con un ser vampírico bastante similar al demonio incubo, llamado Sburrator. Como se imaginarán, es descrito como un joven apuesto de ojos y cabello negro, el cual posee alas que le permiten volar, contándose que cuando vuela por la noche se parece a una estrella fugaz. Es también por la noche que acostumbra a visitar a jóvenes mujeres, teniendo relaciones sexuales con ellas y drenando parte de su energía vital con cada visita, dejándolas enfermas, pálidas y delgadas. Por suerte, existe un simple método para mantenerlo alejado, y es dejando dientes de ajo en la ventana, con lo cual el Sburrator se verá incapaz de adentrarse en la habitación, ya que estos no pueden soportar la presencia del ajo. No todos los vampiros son igual de aterradores. El Dodeleker es un buen ejemplo de una criatura vampírica bastante patética dentro de todo. Este se caracteriza por carecer de cualquier tipo de coordinación, destreza física y velocidad, lo cual provoca que sea incapaz de capturar presas vivas. Es más, se le pueden escuchar gritando de hambre en sus tumbas, normalmente masticando las ropas con las cuales fueron enterrados o directamente devorando alguna parte de su propio cuerpo. Si se las arreglan para salir de sus tumbas, el Dodeleker caminará tambaleándose y gimiendo, tratando de atrapar algo, muy rara vez teniendo éxito, siendo por ello que terminan volviéndose carroñeros, escarbando en cementerios buscando carne podrida. Se relata que tras 9 años de levantarse cada noche, finalmente se acostará en su tumba por una última vez y no se levantará más, por lo que incluso el problema de estas criaturas parece resolverse solo. Pero si bien a primera vista se muestran casi inofensivos, mucho me temo que son portadores de plagas, lo cual los vuelve uno de los vampiros más peligrosos para las comunidades humanas. Las personas de la República de Zambia en Sudáfrica nos hablan de un aterrador vampiro conocido como Bantu. Es en estas tierras donde rumores nos dicen que el espíritu de una persona malvada o el de una persona que no recibió el debido respeto durante su funeral pueden regresar a su cadáver y volver a levantarse en el mundo de los vivos, no como un humano, sino como un cazador de estos. Los Bantu se sienten místicamente atraídos por la sangre, incluso una sola gota de esta es suficiente como para despertar un insoportable impulso de beberla, debiendo hacerlo no solo por la compulsión, sino también por necesidad, ya que sin la sangre su cuerpo comenzará el proceso natural de descomposición, por lo que la única forma para mantenerse entre los vivos es seguir bebiendo sangre humana. Curiosamente, muchas víctimas de los Bantu sobreviven a la experiencia y se despiertan con una herida reciente en el cuerpo y sin ningún recuerdo del ataque. Se dice que uno no debe dejar que su sangre toque el suelo, porque si uno deja caer una sola gota, el Bantu terminará oliéndola y luego irá en búsqueda de su dueño. La única forma para evitar la llegada de este vampiro es levantando la tierra donde haya caído la sangre y enterrarla en un lugar secreto, con la persona también debiendo pasar por un elaborado proceso de purificación. Polonia posee varias leyendas y mitos sobre vampiros, dueña de todo tipo de relatos sobre estos, pero entre todos ellos existe uno en particular que resalta por poseer la forma de un infante, relatándose que cualquier bebé que haya nacido con dientes y que muera al poco tiempo se levantará nuevamente como un vampiro llamado Oin. Se explica que al estar en su tumba masticará su propio cuerpo hasta que pueda escaparse, siendo descrito como un infante deforme de piel rojiza, movido con el principal propósito de atacar a todos los miembros de su familia, tras lo cual continuará buscando nuevas presas. Este se muestra como un cazador nocturno, aprovechándose de los lugares oscuros para sorprender a sus víctimas, siendo muy fuertes a pesar de su tamaño, y si bien son incapaces de correr o caminar, pueden levitar cerca de 1 metro de altura del suelo, y son capaces de volar más rápido de lo que un humano puede correr.
Finalmente, un Oin solo puede ser destruido por la exposición directa a la luz solar durante un periodo prolongado de tiempo, o si no, arrancándole todos los dientes, lo cual, teniendo en cuenta todos sus poderes, es algo más fácil de decir que hacer. La teriantropía es la creencia de que humanos pueden transformarse en animales o en seres con características bestiales. A veces pueden hacerlo a voluntad, otras veces actúa como una maldición, y estas creencias pueden verse repetidas a lo largo del planeta, con el Yaguareté Abá siendo la versión guaraní de este tipo de creencias. También llamado simplemente hombre leopardo, es un ser mitológico de la cultura guaraní mencionado entre algunos países latinoamericanos. Acorde al mito, este es en realidad un brujo capaz de convertirse en un yaguareté o adquirir una apariencia mitad humana y felina, utilizando el cuero de uno de estos animales para sus ritos mágicos. A veces se le describe como un jaguar con extremidades humanas, otras veces como un yaguareté de un tamaño más grande al normal, además de un carácter más asesino no propio de estos animales. Con esta apariencia, el brujo se dedicaba a cazar el ganado de los ranchos vecinos, también secuestrando a las jóvenes mujeres del poblado. Para matarlo, uno debe quitarle primero el cuero de animal que lo cubre, recuperando así su forma humana, con algunos agregando que es necesario utilizar balas bendecidas o una especie de machete también bendecido, y que es muy importante decapitarlo tras matarlo. El titulado Were-Hyena es el nombre más popular utilizado para referirse a humanos en África con la capacidad de transformarse en hienas o en un ser mitad hombre, mitad hiena. Sus relatos son comunes en los folclores de la península arábiga, Levante, África del Norte e incluso el cercano Oriente, cada uno poseyendo su propia versión del mito. Por ejemplo, en Somalia le llaman Kori Ismaris, el que se frota con un palo, y este era un hombre dueño de un palo o bastón mágico, el cual, si lo frotaba contra su propio cuerpo al anochecer, se transformaría en un hombre hiena, debiendo repetir el proceso para regresar a su forma humana antes del amanecer. Es bastante común la creencia de que los Were-Hyenas tan solo actúan en la noche, acusándoles de desenterrar a los muertos para devorar la carroña, a la vez que es común que ataquen a humanos, con algunos pueblos del oeste de Sudán explicando que a estos monstruos les encanta apuntar particularmente a parejas enamoradas. Otra creencia en diferentes regiones africanas es que entre aquellos que practican la profesión de la herrería hay magos y brujos, los cuales tienen el poder de transformarse en hiena, siendo la transformación animal algo común de encontrar entre las habilidades de brujos africanos. Nuevamente, el título Were-Tiger es un común nombre utilizado para referirse a la creencia expandida entre diferentes regiones asiáticas sobre hombres y mujeres que poseen la capacidad de turnarse en tigres. Si tomamos solo algunos de los mitos encontrados en China, descubriremos varios diferentes nombres asignados a estos seres, así como varias diferentes formas de transformación, soliendo tener en común que todos atacan y devoran a humanos, especialmente a mujeres e infantes. Entre algunas de las creencias existe la de fantasmas vengativos, que tras haber sido asesinados por tigres, ahora vagan en el mundo de los vivos, llevando consigo una piel de tigre que suelen arrojar a las personas que pasen, de esta forma maldiciéndolos a transformarse en estos felinos y seguir matando a más humanos, siendo así que terminan creándose más fantasmas como él, que les sirven para que le hagan compañía, siendo este el objetivo de estos fantasmas vengativos. También existe la transformación en base a castigos divinos, con algunas deidades chinas transformando a ciertos humanos en tigres para asesinar a aquellos que hayan ofendido a los seres celestiales, mientras que en otras ocasiones la transformación misma es el castigo. Conectándose a esto también está la creencia de que humanos que empiezan a actuar de maneras violentas y codiciosas pueden terminar tomando la apariencia más bestial de un tigre, que en sí mismo algunos pueden conectar como una especie de castigo divino.
Y por supuesto, también tenemos la transformación voluntaria por parte de chamanes al realizar rituales utilizando una piel de tigre. En algunos casos usando esta magia para devorar el mal karma de las personas que vienen con estos chamanes a pedir ayuda. Dichos chamanes, que a veces pueden ser monjes, tienen el poder para controlar perfectamente la metamorfosis y quitarse la piel de tigre cuando lo deseen. Por lo que con este ejemplo, supongo que no todas las transformaciones, al menos en China, son vistas de manera negativa. Una de las leyendas más conocidas y habladas de la cultura navajo es sin duda alguna el Skinwalker, el caminante de pieles. Es descrito como un tipo de brujo malvado con la capacidad mágica de convertirse o poseer a cualquier animal. Estos brujos son vistos como la antítesis de los curanderos navajos, quienes aprenden sobre la magia para poder ayudar a los otros y a la comunidad, mientras que los brujos aprenden magia oscura y prohibida para su propio beneficio, muchas veces dañando a los demás. Ahora, lo curioso del Skinwalker es que en realidad no sabemos mucho de este. La cultura navajo es muy cerrada a compartir sus historias y tradiciones con extranjeros, especialmente sobre el Skinwalker, que consideran un tema altamente tabú, por lo que muchos de los relatos que se comparten por el internet sobre encuentros con estos seres no son en realidad propios de las leyendas de los navajo, simplemente resultado de la enorme popularidad que ha surgido sobre lo poco que se ha compartido sobre este ser en el internet. Y creo que es bastante entendible que hasta la fecha estos caminantes de pieles sigan llamando tanto la atención, porque mientras menos se conozca de estos monstruos, más nuestra imaginación se inclina a obsesionarse con las posibilidades de un demonio cuyos límites no han sido establecidos. Lo único que sabemos con certeza es que son malignos y que pueden adquirir la forma de cualquier animal. No todos aquellos que practican la teriantropía deben ser devoradores de hombres. Algunas historias pueden tener un tema más tonto y cómico, como es el caso de la leyenda del hombre caimán de Plato, ubicado en Colombia. La historia nos habla de un tal Saúl Montenegro, un hombre con una gran pasión, siendo dicha pasión las mujeres, aunque puede que no haya sido un Don Juan en ese aspecto, ya que el relato nos explica que le gustaba más que nada espiarlas mientras se bañaban, y para hacer de su tarea más fácil se puso en contacto con un brujo que le proporcionaba con dos pociones, una que lo transformaba en lagarto y otra que revertía el efecto. Con la ayuda de un amigo, Saúl se transformaba en este animal y se dedicaba a espiar a las mujeres locales. Pero todo esto terminó en desgracia un día que su amigo no pudo acompañarle, por lo que, invitando a alguien más, en el momento en que se turnó en un lagarto, el acompañante se asustó tanto que soltó la pócima curadora y salió corriendo, con parte de la pócima derramada cayendo en Saúl, otorgándole una apariencia humana del torso hacia arriba, pero de lagarto en la parte inferior del cuerpo, quedándose así por el resto de su vida. Así que la moraleja de la historia es: no espíen a mujeres desnudas. El caso del denominado Were-Lion es uno bastante extraño, que bien puede que esté conectado a un solo incidente, ya que no parece que existan mitos ni historias posteriores al caso de los leones devoradores de humanos de Tsavo. Tal como su nombre indica, estos fueron una pareja de enormes leones que se dedicaron a atacar humanos durante el levantamiento de vías ferroviarias en Kenia, cerca del río Tsavo. Relatos cuentan que estos leones mataron y se comieron a más de 100 trabajadores, mostrándose mucho más agresivos y atrevidos que leones normales, además de presentarse de tamaños más grandes al común y hasta mostrando una especie de inteligencia que algunos describen como sobrenatural. Entre los trabajadores nativos comenzó a surgir la palabra de que estos leones no eran animales ordinarios, sino que eran reyes africanos reencarnados en bestias para detener a los europeos invasores y su construcción del ferrocarril, demostrando nada de misericordia para aquellos traidores que trabajasen para ellos.
Varios intentos para atraparlos o detenerlos se mostraron fútiles, incluso sobreviviendo a disparos de rifle. Pero al final, el cazador Sean Henry Patterson logró matar a las dos bestias tras haberles disparado repetidas veces a ambas. Pero con esto dicho, como había mencionado al principio, no parece existir una verdadera mitología detrás del concepto de Were-Lion, solo esta rara historia de dos leones que parecían ser sobrenaturales. Como ya estarán esperando, Were-Bear es el nombre contemporáneo que se utiliza para asignar a todos los mitos sobre personas transformándose en osos, existiendo casos de estas creencias tanto en Norteamérica como en mitos al norte del Viejo Mundo. Por ejemplo, en los pueblos Sami de Rusia y Laponia existía la creencia de que los chamanes podían dejarse poseer por el espíritu del oso, y de esta forma adquirir la fuerza y los atributos del animal. Aunque en realidad no se aclara si había una verdadera transformación en oso. Supongo que eso cae en la manera en que cada uno interprete las palabras de los chamanes, ocurriendo lo mismo entre los chamanes de América del Norte. Una transformación más directa se halla en los mitos nórdicos, existiendo algunos héroes guerreros que se aclaman que eran hombres osos, como ocurre con Bodvar Yarki, cuyo padre, Jorn, también era uno de estos. En el caso de Jorn, este fue maldecido por una bruja a transformarse en oso durante el día y recuperar su forma humana durante la noche, siendo así como conoció a una mujer, terminando ambos enamorándose y teniendo 3 hijos, lo cual parece que rompió la maldición o que ésta fue dividida en alguna forma en sus 3 hijos, ya que estos tenían poderes relacionados con animales, en especial Bodvar, que se relata que podía poseer osos y enviarlos a la batalla en su lugar. Nahual es un término que dependiendo de la región y cultura puede cambiar su significado, siendo un tema bastante debatido exactamente qué es un nahual. Una de las formas en que se ha interpretado es que nahuales son hechiceros aborígenes con la capacidad mágica de tomar la apariencia de animales o evocar alguna de sus características, siendo común que esta magia sea utilizada por chamanes y líderes, a su vez que brujos menos conectados al estatus religioso que predominaba en estas tierras antes de la llegada de los conquistadores. El arte del nahualismo como transformación animal podía ser abusada por los brujos, tomando la apariencia de estos para robar niños, atacar personas, lanzar maldiciones o propagar enfermedades. Con la llegada de los colonos, estos pasaron a ser monstruos a los cuales se debía perseguir y matar, siendo fácilmente comparados con los hombres lobos europeos, y siendo muy posible que costumbres extranjeras invadieran características del mito del nahual. La verdad, todo este tema es muy complejo, es por eso que tengo un video dedicado exclusivamente al nahual que pueden verlo ahora mismo o cuando ustedes quieran, si es que están interesados en conocer los secretos del nahualismo. Links en la descripción del video. Muy conectado con el fenómeno de la licantropía se encuentra la llamada sinantropía, humanos con la capacidad mágica de transformarse en un perro y a veces también utilizada para referirse a razas humanas místicas con características caninas. Existe una gran cantidad de historias y mitos sobre estos seres cambiaformas en China, así como áreas cercanas a esta, con el antropólogo David Gordon White titulando a Asia Central como el vórtice de la sinantropía, debido a que varios escritores antiguos solían colocar allí a las razas de hombres perro. La mitología hindú, por ejemplo, ubica a una de estas razas humanoides denominada perros cocineros en el extremo norte de la India, mientras los propios chinos ubican a la raza legendaria perro Jung, así como otros bárbaros hombres perro en el extremo oeste del país, con varias leyendas europeas ubicando a los llamados Cynocephali en regiones aún no mapeadas al este, todos apuntando a una especie de zona en Asia Central. Y si bien algunas de estas razas son directamente hombres mitad perro, también era común la creencia de que podían volverse completamente caninos.
Por supuesto, un video de teriantropía no puede estar completo sin mencionar al más famoso de sus casos. Recibe muchos nombres, pero comúnmente son referidos como hombres lobo, y su leyenda se extiende no solo a todo tipo de culturas distintas, sino que aparece una y otra vez a lo largo de siglos y siglos. Cada mitología tiene su propia versión del licántropo, muchas veces variando los métodos de transformación, pudiendo ser este un castigo de los dioses, una maldición y algo autoimpuesto, mencionándose muchas veces el uso de pieles mágicas, cinturones y ungüentos. Pero todo esto es tan solo la punta del iceberg que a veces es difícil de explorar por todas las características que películas y series modernas les ha entregado al hombre lobo, las cuales nunca formaron parte del mito, como todo ese temor a la plata. Sencillamente este tópico es demasiado como para ser explorado en una sección tan corta. Por suerte, ya hice y subí una profunda exploración del mito de la licantropía que pueden ver ahora mismo haciendo clic en la descripción del video o tan solo esperando a que aparezca al final de este para hacerle clic. Son más de una hora de información lobuna, realmente no pueden perdérselo, porque les aseguro al 100% que encontrarán datos que nunca antes habían escuchado. Es una apuesta. Y con esto dicho, daré un rápido agradecimiento a todos mis patrocinadores de Patreon por su constante apoyo y nos estaremos viendo en el próximo video. Les deseo a todos un muy buen día.